Muchísimas gracias. Damos la bienvenida a todos los amigos que semana a semana nos siguen desde las diferentes plataformas, desde Zoom y también desde Facebook Live. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y esta semana vamos a tratar un tema muy importante y es tan frecuente, tan común, pero que la mayoría de las veces no nos damos cuenta. Ahora, en el desarrollo de la conferencia vamos a ver estos detalles. Bueno, es lo que la agenda que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a revisar cuando hablamos de obsesión espiritual, de qué estamos hablando, qué cosa es, cuáles son las causas que generan este tema, esta distorsión de la vida, del espíritu, en qué grados nos puede afectar la obsesión y finalmente cuál es el tratamiento para poder desobsesar a la persona que está pasando por este problema. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar refiriéndonos al libro de los espíritus, donde el profesor Allan Kardec, en la pregunta 459, se dirige a la espiritualidad superior y hace esta pregunta, ¿no? Dice, ¿influyen los espíritus sobre nuestros actos y pensamientos? Él, digamos, proyectándose a lo que es la independencia en la libertad de decidir lo que es el libre albedrío del hombre, se pregunta si los espíritus influyen, ¿no? Influyen sobre nosotros, nuestros actos y pensamientos. Y la espiritualidad le responde, a ese respecto, su influencia es mayor de lo que cree. O sea, porque con mucha frecuencia son ellos los que les dirigen. No solamente le responde, le dice, sí influyen, ¿no? Le dice, sí influyen, e influyen más de lo que tú crees. Y tanto así que con muchas veces ellos dirigen sus actos de ustedes, los encarnados. Una respuesta bastante fuerte, bastante contundente, pero que nos hace reflexionar, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así es esto? Richard Simonetti, en su libro Mediunidad, todo lo que usted necesita saber en lenguaje coloquial, explica todos estos fenómenos, estos términos que para los que neófitos en el tema de espiritismo necesitan comprender. Y vamos a repasar un par de definiciones para estar todos alineados en lo que estamos hablando. Desarrolla la pregunta de ¿qué es mediunidad? Y en términos muy coloquiales nos dice, mediunidad es la sensibilidad a la influencia del mundo espiritual. Existe el mundo corporal y también existe el mundo espiritual. Y la mediunidad se refiere a la sensibilidad que el ser humano puede tener a influencias del mundo espiritual, un poco corroborando también la respuesta que le dieron al profesor Kardec. Y nos dice, es como el sexto sentido, ¿no? Que nos pone en contacto con el mundo espiritual. Así como hay otros 5 sentidos, ¿no? Que nos ponen en contacto con el mundo material, ¿no? Todos los que conocemos nosotros, el tacto, el gusto, el olfato, la visión y la audición. Eso nos sirve para entrar en contacto con todo lo material. La mediunidad nos sirve para ponernos en contacto con lo que es espiritual, ¿no? Que está en otro plano vibratorio. Entonces, la mayoría de los seres humanos tenemos pues los 5 sentidos, ¿no? Y al hablar de sexto sentido, estamos diciendo que todos los seres humanos tenemos ese sexto sentido. Entonces, el desarrollo de la pregunta, ¿no? Dice, ¿eso significa que todos somos mediums? Ya estarán ustedes adivinando la respuesta. La respuesta es, todos tenemos sensibilidad para recibir influencias espirituales. ¿Sí? Todos, en principio, somos mediums, todos. Al igual que todos podemos, bueno, salvo
problemas de salud, ¿no? Pero todos podemos ver, podemos oler, podemos hablar, sentir los sabores, etcétera, ¿no? Oír, ¿no? Entonces, todos en principio tenemos sensibilidad para recibir influencia espiritual, pero no todos producimos fenómenos mediúnicos. O sea, no la mediunidad cuando pasa a un grado ostensible, recién ahí llamamos medium, ¿no? No todos pueden ver a los espíritus, no todos pueden oír voces de los espíritus, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, sí podemos captar influencias espirituales de ellos. Y a ver, el tema de la charla, obsesión. ¿A qué se refiere con obsesión? Espiritual, se entiende, ¿no? Obsesión es una influencia. Se dice que los espíritus pueden influir en nosotros, sí. Esta es una influencia, pero negativa, que un espíritu ejerce de manera persistente, ahí he remarcado estas palabras, negativa y persistente sobre otro espíritu. Las influencias pueden ser buenas o pueden ser negativas. Esta es una influencia negativa. Y un espíritu, ahora, un espíritu que nos ejerce una influencia negativa, obviamente, no es un espíritu superior ni un espíritu bueno, ¿no? Es un espíritu un tanto en un estado inferior, ¿no? Y es una influencia, no que fue una vez y desapareció, no, es persistente. Está ahí, dale y dale y dale. Por favor, apaguen sus micrófonos. Por lo general, se produce la obsesión desde un espíritu desencarnado hacia un espíritu encarnado. O sea, vale decir, desde el plano espiritual hacia el plano material. Dice por lo general, no dice siempre, porque también las relaciones, en todas las combinaciones posibles entre encarnados y desencarnados se puede dar. Se puede dar entre encarnado y desencarnado, al revés, o que un encarnado obsese a un desencarnado, o que un desencarnado obsese a otro desencarnado, o entre desencarnados. Y también hay la autoobsesión, ¿sí? Pero en esta oportunidad estamos hablando de la más común, que es la de un espíritu desencarnado hacia un ser humano encarnado, ¿sí? Un espíritu encarnado. Para centrar un poco el tema. ¿Y por qué es posible esta obsesión? Bueno, en principio porque los espíritus ejercen, ya lo dijo la espiritualidad en el libro de los espíritus, ejercen sobre nosotros una influencia mayor de la que nosotros realmente creemos. Hay una influencia muy fuerte sobre nosotros, más de lo que nos imaginamos. En principio existe eso. Segundo, nunca estamos solos, todo el tiempo estamos interactuando, encarnados y desencarnados. Al igual que yo salgo a un lugar público en la calle y me encuentro con bastantes personas a mi alrededor, igual, están a mi alrededor también espíritus desencarnados, de diferente naturaleza, orden y grado de evolución. ¿Y por qué? Porque tanto encarnados como desencarnados somos espíritus. La diferencia es que ellos ya desprendieron del cuerpo y nosotros todavía estamos fijados al cuerpo, estamos encarnados, ¿no? Entonces, por eso es posible que se dé la obsesión. ¿Cómo se produce? Hay un contacto mental entre nosotros, los seres humanos encarnados, y los espíritus desencarnados. Un contacto en la mente. En realidad es a través del perispíritu. Ya hemos hablado un poco en otras reuniones acerca de lo que era el perispíritu, pero imaginemos que es un contacto de nuestra mente con la mente de ese espíritu. Poniendo nombre, el que ejerce la influencia negativa se le denomina obsesor, espíritu obsesor, que ya dijimos que por ejercer influencias negativas es un espíritu normalmente no muy elevado, es un
hermano espiritual que está todavía un poco atrasado moralmente, ¿no? Y el otro personaje es el obseso u obsesado. O sea, tenemos el obsesor por un lado y por otro lado el obseso u obsesado, que es el que padece o recibe esa influencia negativa y persistente. Ya lo vimos, ¿no? Influencia negativa y persistente. Para que exista el proceso de obsesión, la influencia tiene que ser persistente. Persistente. Ahí, por ejemplo, en la figura es bastante gráfico, ¿no? Si hay una persona que tiene esta debilidad por el alcohol y hay un espíritu que cuando estuvo encarnado también tenía esa debilidad, estoy poniendo un ejemplo así sencillo, ¿no? Entonces, este espíritu se va a pegar a esta persona que le guste el alcohol para influirlo a que beba, ¿no? Porque cada vez que bebe, él puede captar las sensaciones de placer de esta persona al beber, inclusive puede aspirar los vapores del alcohol y satisfacer su vicio también, ¿no? Y es persistente, no es que lo hace un día y de ahí se va, no. Como sabe que él tiene ese vacío, esa puerta falsa por donde él puede ingresar, esa debilidad lo va a constantemente, persistentemente a inducir a este vicio del alcohol. El espíritu Joana de Ángeles, en una de sus obras psicológicas dictadas a Divaldo Franco, elabora un término nuevo que se llama monoidea. Se refiere a que una idea constante, persistente, se ancla en el ser humano que está siendo obsesado. Y es repetitiva, está la idea, ¿no? Puede hacer alguna otra actividad, hacer otra cosa, distraerse, pero en el momento que regresa o pasa un rato que deja de hacer esa otra actividad, nuevamente la idea está ahí, ¿no? Y no sale de ahí, está en esa idea concentrado, esa idea que lo perturba, esa idea que lo mueve a hacer cosas negativas. Esta idea normalmente es una idea fija, dañina, perjudicial, permanente y constante. Está todo el tiempo ahí en su mente, todo el tiempo, permanentemente. No lo deja, no lo abandona, ¿no? Está ahí y es una idea perjudicial, ¿sí? Normalmente, cualquier tipo de estas ideas que se pegan a la mente de la persona son para hacerla sufrir. El obsesor, su objetivo es satisfacer por egoísmo sus vicios o también puede ser hacer sufrir al encarnado, ¿no? En ambas situaciones, esto ocasiona sufrimiento en la persona. Siempre hay sufrimiento. ¿Cómo así? Las ideas que se le presentan circulantes en su mente son, por ejemplo, ideas de suicidio, ¿no? Sea por el motivo que sea por una causa cualquiera, está pensando en que la vida no tiene sentido, que ya no puede más, que sus problemas son más grandes que él y que quiere solucionar esto quitándose la vida. Comienzan esas ideas circulantes a darle vuelta en la cabeza. Y lo atormentan, obviamente, ¿no? Ideas de culpabilidad, pero son ideas cíclicas y que están ahí permanentemente, ¿eh? Se siente culpable por errores del pasado, por errores que cometió, por faltas, por daño que hizo a alguien, culpabilidad, y ahí está con ese sentimiento, ¿no? Dándole vueltas. O de soledad, ¿no? Estoy solo en este mundo, ¿no? No le importo a nadie. No tiene sentido mi existencia, está ahí, ¿no? Esos sentimientos de tristeza, de abandono, se instalan en él. O la otra es de, soy un inútil, nada me sale bien, todo estudio, pero no aprendo nada, no consigo un buen trabajo, de todos lados me botan, pierdo los trabajos, soy un inútil, etcétera, etcétera, ¿no? Y estoy ahí con ese pensamiento.
soy incapaz, no puedo progresar, no puedo hacer nada bien, o remordimientos, ¿no? ¿Por qué hice eso? Ay, ¿cómo pude hacer tal cosa? ¿Qué error tan grave cometí? Dios mío, y ahí dale, y dale, dale, y dale, sin tomar acción, sin reflexionar, sino simplemente metido en la idea y dándole vueltas y vueltas, sin tomar alguna acción de mejora o de reconsiderar su situación. Y esto pasa muchas veces porque nuestros pensamientos negativos nos invaden porque simplemente estamos distraídos, no estamos vigilantes. No estamos vigilantes a lo que pensamos. No reflexionamos en lo que pensamos. Nos dejamos llevar nada más, ¿no? Por eso, sabiamente, en el Evangelio se refiere, en el Evangelio codificado por Allan Kardec, se refiere a orar y vigilar, ¿no? Orar y vigilar. A eso se refiere el vigilar, ¿no? Vigilar nuestros pensamientos. Y la oración nos armoniza, ¿sí? Entonces, muchas veces no hacemos eso. No reflexionamos en lo que pensamos. Y entonces esos pensamientos negativos nos comienzan a invadir y comienzan a fijarse en nosotros. ¿Sí? Entonces es importante prestar atención a lo que pensamos. El obseso o el obsesado. No todas las personas somos susceptibles a la obsesión. No todos, ¿no? La persona, por ejemplo, que es elevada espiritualmente, sana moralmente y que cultiva ideas positivas, no es propicia a la obsesión. Es como si nos pusiéramos pues las vacunas estas de las 2 dosis de vacuna, ¿no? Con las 2 dosis de vacunas ya nos podemos enfermar o no del COVID. Sí, nos podemos enfermar, nos podemos contagiar, pero ya no va a ser tan grave. O sea, nos tocará pues de repente como un resfriado o una gripe, qué sé yo, pero no nos va a llevar a una unidad de cuidados intensivos o a una situación que con el oxígeno, etcétera, ¿no? Igual es, ¿no? Si estoy con esta armonía espiritual y moral y siempre pensando positivamente, de repente intentarán algunas ideas obsesivas incrustarse o quedarse ancladas en mi mente. Pero eso es temporal, es como un resfrío. Me viene un momento de tristeza, de soledad, etcétera, pero salgo adelante. No se queda, o sea, no cumple con el requisito de persistencia. ¿Sí? Porque venzo yo esa situación. Pero si hay el caldo de cultivo, o sea, la imperfección moral, las ideas negativas del obsesor van a poder fijarse con mayor facilidad. ¿Sí? Si dijimos que el espíritu obsesor es un espíritu negativo, un espíritu inferior, ¿no? Probablemente con vicios o moralmente bajo, ¿no? Entonces, si nosotros también somos afines con él, entonces sus ideas van a poder fácilmente instalarse en nuestra mente, ¿sí? Ley de afinidad. Para que esas ideas dañinas y negativas lleguen a nuestra mente, es necesario que la persona se encuentre receptiva a aceptar ese tipo de ideas, ¿no? Si me gusta el alcohol y llegan ideas de, oye, mira qué rico, tómate una cervecita que está haciendo bastante calor, ¿no? Y después de una, otra y otra y otra, a mí me gusta y me provoca el tomar, entonces voy a caer, ¿no? En ese, estoy hablando de un vicio, ¿no? No de que alguien que se toma pues un vaso de cerveza porque le dio calor, ¿no? Eso es eventualmente, ¿no? Y eso no es un vicio, pero aquel que cae en el vicio, ¿no? Del alcohol, por ejemplo, ¿no? Porque él está facilitando y dando la tierra fértil para que pueda sembrarse ahí esta idea negativa y perjudicial, ¿no?
¿Y por qué existen los obsesores, no? ¿Por qué? ¿Por qué hay espíritus obsesores? ¿No sería mejor que no hubiera? ¿Por qué un espíritu puede o querría perjudicarnos o hacernos daño? ¿Por qué? Sí, de repente nosotros no hemos hecho daño a nadie, ¿no? En esta vida, al menos. Entonces, ¿por qué nos querría hacer daño a alguien, ¿no? Especialmente un espíritu desencarnado? Por ejemplo, ganamos enemigos o enemistades por nuestras acciones pasadas o presentes, ¿sí? Nos portamos mal con alguien, agredimos a alguien, engañamos a alguien, cometemos algún daño, alguna injuria, etcétera, hacia alguna persona, y ya estamos ganándonos un enemigo con esa actitud, ¿sí? Cuando hacemos daño a alguien, dice, aunque sea encarnado, estamos ganando enemigos espirituales a los amigos de ese encarnado, que pueden ser también encarnados o desencarnados. Acordémonos que no estamos solos, siempre estamos rodeados de espíritus. Imagine que yo estoy encarnado y ando con mis amigos desencarnados. Y si alguien me hace daño a mí o intenta hacerme daño, mis amigos van a saltar por mí, ¿no es cierto? Pero si yo no soy muy elevadito moralmente y mis amigos también van a ser igual que yo, entonces, ¿qué es lo primero que van a decir? Ah, le hacen daño a mi compañero, entonces venganza, ¿o no? Es lógico, ¿no? Entonces, ¿cómo prevengo? ¿Cómo prevengo la obsesión? Ahí está la indicación, el corazoncito. ¿Qué significa? Amar. Amar incondicionalmente. Pero el amor que nos enseñó Jesús, pues no el amor de las películas, de las series, de las novelas, ¿no? Sino el amor de verdad, el amor cristiano, ¿no? Ese es prevenir, ¿no? Porque nos extrapola, ¿no? O sea, nuestros sentimientos salen ya fuera de nosotros y vamos hacia el prójimo, amar a los demás, ¿no? Y eso es como un escudo de protección. La desobsesión viene a ser como decir, una vez que te enfermaste, ¿cómo te curas? ¿No? No te vas a curar mientras no mejores tu moral. Perfeccionamiento moral es lo primero que hay que cultivar. Primero que todo. Si no, es muy difícil la cura de la obsesión. Lamentablemente, yo he conocido médiums que aprovechan su situación de médiums y obran de manera infraterna con algunos de sus hermanos, diciéndoles explícitamente que tienen obsesores y que él, como medium, se los puede retirar, se les puede sacar a esos obsesores, ¿no? Si alguien les dice o les ha dicho eso, es un gran mentiroso. No se puede hacer eso. Es mentira. No se puede hacer eso. En principio, ese medium no tiene mucha ética, que digamos, ¿no? Y si les quiere cobrar, peor todavía. Como decía, el perfeccionamiento moral es una de las claves. No basta solamente con asistir pues a las reuniones espíritas o si es católico a la misa, ¿no? Hay muchos que no faltan una misa, pero salen de la iglesia y siguen siendo los mismos infraternos e inmorales de siempre. Van a la misa solamente por cumplir, al igual que mucha gente también a las reuniones espíritas, o inclusive otros, ah, qué bonito, qué chévere, qué interesante el tema, mira esto. Pero no cambian, ¿no? Moralmente no cambiamos, entonces no sirve. Otros dicen, ah, tú que estás más cerca de Dios, ora por mí. Ayuda, sí, claro, que los demás oren por mí, por nosotros,
pero más fuerte está en que nuestra propia transformación íntima, ¿no? O sea, nuestra propia transformación, eso vale más que las oraciones de todo el planeta por nosotros, ¿sí? Si yo no me transformo, orarán los otros, me ayudará, sí, me va a ayudar, porque Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero no me va a liberar del problema mientras yo no me transforme íntimamente, ¿no? Entonces tengo que cambiar mi estilo de vida, perdón. Si tengo algún vicio, algún mal hábito, debo desecharlo, debo transformarme. ¿Es fácil eso? No, no es fácil, ¿no? Porque si he tenido un vicio, una mala costumbre, un mal hábito muchos años, de un día para el otro, dejarlo es bien difícil. No es imposible, pero es bien difícil. Pero debo proponerme y debo gradualmente ir dejando esas cosas que me hacen daño, empezando por lo más sencillo y de ahí ir avanzando hacia lo más complicado, lo más complejo, ¿no? Entonces, pero el asunto es cambiar mi estilo de vida. Primero tengo que reconocer mis errores y proponerme repararlos, ¿no? Hay gente que no quiere autoanalizarse para no descubrir sus errores, ¿no? Porque no quiere, pues, no quiere vencer a su orgullo y admitir que tiene errores en principio, y menos cambiar para no tener esos errores, cambiarlos para el bien, ¿no? Pero eso es lo que hay que hacer, ¿no? Buscar nuestros errores y con nuestra decisión y perseverancia, reparar los errores y mejorar, ¿no? Sin embargo, cuando el obsesor ve que la intención del obseso es reparar su falta, el obsesor se sensibiliza, por muy duro o malo que sea, se sensibiliza. Yo recuerdo en algunas reuniones mediúnicas, algunas veces pues venían unos espíritus muy endurecidos, muy radicales, pero siempre tienen una sensibilidad. En algún momento, con algún aspecto, tú puedes hacerlos que se sensibilicen, ¿no? Entonces, al sensibilizarse, abren su corazón, entienden sus errores y se transforman. No te digo que en el minuto, pero empieza su transformación, ¿no? Ahora, ellos se dan cuenta cuando tu intención es verdadera o es solamente, como decimos acá, finta, ¿no? O sea, ¿es una intención sincera de cambiar o solamente lo haces para que los demás te vean que cambias o que quieres cambiar, ¿no? Porque acuérdense que ellos pueden captar nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, si es sincera nuestra intención de cambio, ellos se van a dar cuenta y se van a sensibilizar. En todo esto, en esa obsesión, como les decía hace un rato, no hay magia, no hay nadie que te diga, ah, ya tú tienes tantos obsesores, yo te lo voy a quitar porque yo soy un gran medio. No hay magia, ¿no? Y más aún, inclusive en las películas, ¿no? Han visto el sacerdote tal, ¿cómo se llama? Los que hacen desobsesión, no me acuerdo el nombre que tienen, bueno, que luchan contra espíritus exorcistas, ¿no? Que luchan contra espíritus negativos, así, sumamente negativos. Y utilizan fórmulas que están en unos libros, ¿no? Y los insultan a los espíritus y los ordenan que se vayan. Eso es mentira. Entonces, al enemigo nunca se le vence de esa manera, sino ganándolo como amigo, a través del amor, del perdón, ¿no? La reforma íntima. Esa es la forma, es la única forma. Porque Jesús dijo, ¿no? Miren, les dijo, ustedes han oído que se dijo, amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y oren por los que los persiguen y calumnian. Esa es la expresión máxima del amor y de la enseñanza de Jesús, ¿no? Nos pidió eso, que amemos a nuestros enemigos. Entonces, esa es la enseñanza suprema, ¿no? Que Él dejó.
Si alguien me hace daño, no, lo menos que debo hacer yo es pensar en vengarme, ¿no? O sea, a ver, me hizo algo, yo también le voy a hacer y le voy a hacer un poco más para que le duela. No, esa no es, porque se crea un espiral de odio ahí. Él también después va a querer hacerme lo mismo y un poco más, y van a intervenir ya más gente y se va a hacer una cosa de violencia muy grande. La historia está plagada de historias de odio y de venganza en los seres humanos, ¿no? Entonces, hagamos nuestra parte, ¿no? Hagamos nuestra parte. No desearle el mal, desearle el bien. Si lo puedo ayudar, ayudarlo. Así él me ha hecho daño, ¿no? No quiere decir que voy a ir para que de nuevo me golpee, ¿no? No, tampoco, ¿no? Ser prudente. Pero tampoco desearle el mal, ni si tengo la oportunidad, hacerle el bien y no el mal, ¿no? Entonces, las causas de la obsesión son básicamente estas 4. Primero, las deficiencias morales que pueda tener el obsesado. También puede ser, se trata de enemigos espirituales de vidas pasadas, contaminaciones espirituales y la mediunidad mal utilizada. Vamos rápidamente a ver cada una de ellas, ¿no? Deficiencias morales. Si tengo el hábito del tabaco como la figura, obviamente me va a venir a acompañar un espíritu que también tenía ese vicio del tabaco, porque va a querer aspirar los humos del tabaco que yo exhalo y me va a inducir a más, que fume más y más, para él satisfacer su vicio. Acuérdense que son espíritus que aún están densos, ¿no? O sea, están muy cercanos a la corteza terrestre, ¿no? Su estructura de superespíritu es densa, ¿no? No es un espíritu de luz, pues, ¿no? Igualmente, cuando hacemos daño, invitamos a espíritus que también hacen daño, que les gusta, ¿no? O sea, esos espíritus o esas personas que son abusivas, bravucones, matones, igual, ¿no? Vendrán espíritus similares que van a gozar con nuestros abusos, ¿no? Los vicios atraen espíritus que tienen el mismo tipo de vicio, definitivamente. Fumadores con fumadores, alcohólicos con alcohólicos, drogadictos con drogadictos, ¿no? Si no superamos nuestros errores mientras estamos en la tierra, esas mismas inclinaciones perjudiciales nos las llevamos al plano espiritual. Ojo, porque normalmente cuando alguien fallece, nos olvidamos que era alcohólico o que le gustaba fumar, ¿no? Decimos, ay, qué bueno que era, ya cuando van, de que descanse en paz, que de Dios goce, dicen, ¿no? O sea, como diciendo ya el espíritu borrón y cuenta nueva y en el otro plano, ya deja todo lo malo y se va santito. Eso es mentira. Los seres humanos, cuando desencarnamos, nos llevamos todo lo bueno y todo lo malo que hemos aprendido, ¿sí? Todo lo bueno y todo lo malo, igualitos, nos vamos al otro lado. Si no dejamos el vicio en la tierra, no lo acarreamos, lo llevamos, ¿sí? Incluso no podemos tener de repente ningún enemigo espiritual, pero con nuestras acciones, nuestras malas acciones, calumnia, chismes, burlas, podemos fácilmente ganar enemigos espirituales. Ya les decía, ¿no? Los amigos de la persona a la cual ofendemos o maltratamos, ¿no? Las acciones dañinas que hacemos nos hacen que atraigamos a espíritus que están en la misma sintonía, ¿sí? Entonces, esto nos llama a estar vigilantes con nosotros y a pensar en nuestras acciones y en lo que hacemos, ¿no? Estar vigilantes. Otro motivo, otra causa son los enemigos espirituales de vidas pasadas. Hoy día podemos ser buenitos, ¿no? Pero en el pasado pudimos haber cometido errores y tenemos algún enemigo espiritual que hicimos por alguna acción negativa en vidas pasadas, ¿no? Ya sea que nosotros lo ofendimos o ellos nos ofendieron, ¿no? Normalmente el que te viene a obsesar ahora es porque tú lo maltrataste en el pasado. O sea, el verdugo de hoy es porque ha sido la víctima del ayer,
¿sí? Entonces, él se quedó con esa sed de venganza y un momento te encuentra y decide vengarse, ¿sí? Como dije, son relaciones de venganza cuando no se sabe perdonar. ¿Y quiénes tienen esa sed, ese sentimiento de venganza? Espíritus moralmente inferiores, ¿sí? Ellos no saben perdonar, quieren vengarse. Otra causa también son las contaminaciones espirituales. Por ejemplo, el hecho de, no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, cuando han ido a algún lugar o alguna casa, qué sé yo, y han percibido el ambiente cargado, por ejemplo, ¿no? Salen con dolor de cabeza, las personas que son sensibles sobre todo, ¿no? Pero qué raro, dicen, ¿no? Qué raro, ¿por qué? Y salen con dolor de cabeza de un ambiente cargado. Así como al revés también, ¿no? Hay ambientes que son muy modestos, sencillos, pero como que se siente un fresco, una luz ahí, te sientes súper bien en ese lugar, ¿no? Entonces, el frecuentar lugares donde se practican acciones dañinas, perjudiciales y contrarias a las leyes divinas, nos acerca a espíritus que se sienten cómodos en esos lugares. Espíritus imperfectos, espíritus viciosos, espíritus delincuentes, criminales. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en dónde vamos, dónde frecuentamos, ¿no? Lugares donde, por ejemplo, contaba una anécdota a un amigo colombiano que habían ido a una ciudad del interior del país y tuvieron que dormir una noche en un hotel que estaba en la carretera. Y ninguno de él ni su acompañante podían dormir, pues. Le dolía la cabeza, no sabían qué. Y de repente comenzaron a percibir influencias, vieron unas manifestaciones espirituales densas ahí dentro de la habitación, ¿no? Y bueno, se pusieron a hacer oración y todo hasta que finalmente pudieron dormir, pero después al día siguiente no querían, no estaban con la curiosidad y preguntaron, ¿no? ¿Por qué se había pasado algo en ese lugar, en ese hotel, ¿no? Y el administrador les cuenta de que ese hotel, antes de ser hotel, había sido un prostíbulo, ¿no? Y obviamente en un prostíbulo, pues hay, imagínense todos los tipos de espíritus, y drogas y cosas que siempre hay en ese tipo de lugares, ¿no? Sufrimiento también, ¿no? Entonces, las personas que son sensibles van a percibir el flujo de energías de los ambientes, ¿no? Ya les dije, tanto positivos como negativos. Estamos nosotros imbuidos en energías espirituales, ¿no? Nuestros lugares que frecuentamos, nuestras ciudades inclusive, ¿no? Que van de acuerdo a las características morales de quienes las generan. Por eso una manifestación o una marcha donde hay odio, violencia, imagínense la cantidad de energías espirituales negativas que se generan, ¿no? En esos ambientes, ¿no? Al entrar en un ambiente, entramos en contacto directo con las personas y los espíritus que están ahí, así como con sus fluidos. Y sintonizaremos de acuerdo a cómo esté nuestro nivel espiritual. Vamos a sintonizar con los que hacen match, hacen clic con nosotros, ¿no? También otra fuente de obsesión es la mediunidad mal utilizada. Los medium, por ejemplo, que trabajan para ejercer el mal o para enriquecerse a sí mismos, están atrayendo la compañía de espíritus afines, ¿no? Hay muchos de estos letreros, inclusive en el centro de la ciudad te van a encontrar, ¿no? Se lee la suerte, se hacen amarres, etcétera, etcétera, ¿no? La mayoría son obviamente estafas, ¿no? Pero hay algunos que sí, son ciertos, ¿no? O sea, son medios, son videntes, puede ser, sí, pero porque trabajan para inclusive hacer el daño, ¿no? O sea, para retener a una persona contra su voluntad o porque quieren vengarse, quieren que el otro le vaya mal o no progrese o que se enferme, qué sé yo. Ese tipo de cosas no están de acuerdo a la buena moral, ¿no? Entonces, ese medium inmoral y en principio cobra por sus favores mediúnicos,
obviamente está en sintonía con espíritus afines a él, a su moral. Entonces es un ambiente negativo. Altamente les recomiendo que no acudan a eso, porque hay gente que le gusta que le lean las cartas para saber qué le va a pasar, cualquier decisión que van a tomar, antes que le lean las cartas para saber qué decidir, ¿no? Hay gente que hace eso, ¿no? Ustedes de repente se están riendo, pero hay gente que lo hace, ¿no? Que tiene todavía la ignorancia de pensar que este tipo de personas pueden ayudarlas en su crecimiento, ¿no? La mediunidad mal utilizada es un imán de obsesores, definitivamente. Donde hay dinero y donde hay cosas reñidas con la moral, va a estar lleno de espíritus negativos. Obviamente los medium que son moralmente malos, porque hay malos, son asistidos por espíritus obsesores también negativos, que le encanta la maldad, ¿no? Les encanta y gozan con el sufrimiento de sus víctimas, ¿no? Y estas acciones de ellos atraen a espíritus que tarde o temprano les van a cobrar los favores que hacen, ¿sí? O sea, no lo hacen gratis también, ¿no? Estos medium, estos adivinos, hechiceros, lo que sea, gozan de fama, ganan dinero con la ayuda de estos espíritus negativos, pero una vez que les toque partir al plano espiritual, ya están ahí esperándole para cobrarle el favor, ¿no? Para esclavizarlos, para etcétera, para tenerlos dominados, ¿no? Entonces, el medium orgulloso es fácilmente engañado por espíritus que se hacen pasar por espíritus superiores cuando en verdad no lo son. Entonces, el medium, el que practica la mediunidad dentro de la doctrina cristiana, doctrina espírita, tiene que ser muy cuidadoso con su moral, muy cuidadoso, porque basta que entre el orgullo, va a poder ser fácilmente engañado por espíritus farsantes, fascinadores, que le van a hacer creer que son quienes no son, ¿no? Por ejemplo, hay unos medios que se ufanan, pues dice, uy, vino ¿cómo se llama? Por ejemplo, no sé, pues un espíritu reconocido, ¿no? Vino Rosa de Lima, vino a dejarme un mensaje. Rosa de Lima. De repente era pues una persona que se llamaba Rosa y que vivía en Lima, no Santa Rosa, ¿no? O vino el apóstol, no sé, pues, un nombre famoso, ¿no? Entonces, en realidad no son, pues, ¿no? No son y le hacen, inclusive muchas veces burlan y le dan mensajes para burlarse y hacerlos hacer tonterías, ¿no? Que solamente es para burlarse de ellos, ¿no? O puede ser que sean enemigos espirituales que se aprovechan de las debilidades del medium para hacerlo sufrir, para hacerle creer que es buen medium y después lo hacen quedar en ridículo, ¿no? Hay casos así, ¿no? A través de un medium en una agrupación espírita en provincias, vino supuestamente un espíritu y le dijo al medium que él les iba a dar un importante mensaje el día siguiente, al mediodía, en el cementerio. Pero que eso sí, todos los integrantes del grupo espírita tenían que ir al mediodía y vestidos de blanco, ¿no? Que él iba a dar un mensaje importante. Y los vean pues al día siguiente todos ahí de blanco al mediodía en el cementerio. Obviamente se quedaron esperando, se cansaron de esperar, pues, porque era una burla, ¿no? Imaginan los espíritus ahí matándose de risa de verlos vestidos de blanco ahí en el cementerio, ¿no? Entonces, hay ese tipo de cosas. Los medios por eso tienen que ser muy cuidadosos con su moral y discernimiento. El éxito en el ejercicio de la mediunidad requiere que el medium sea moralmente sano. Lo que acabamos de decir lo confirmamos, ¿no? Moralmente sano. La solución para todo esto, en todos los casos la solución es un tema moral. No hay que el exorcista o que las pastillas o que no sé qué. Es un tema moral, es un tema moral. Si sembramos acciones buenas, también cosecharemos acciones buenas. Estar en el bien, ¿no? A través del prójimo. Si hacemos el bien al prójimo, ganamos amigos que conservaremos incluso en siguientes vidas.
¿no? Esta viejecita que está recibiendo la alimentación con tanto amor de esta jovencita, cuando parta al plano espiritual, la recordará con amor, ¿no? Y será su amiga. Cuando ella le toque ir, ella la ayudará. Y así, ¿no? O sea, se crean círculos de amor, de amistad, ¿no? Hay también obsesión entre encarnados, ¿no? Y según la autora Sueli Caldas tiene un libro muy interesante. La obsesión clásica se da entre espíritus desencarnados y encarnados, pero también se da entre encarnados. Han visto parejas que están sometidas una a la otra, el hombre a la mujer o la mujer al hombre. Y no lo abandonan a pesar que hay un aparente maltrato y sufrimiento, ¿no? Hace poco hemos visto en la televisión casos similares, ¿no? Pero se da muchas veces por este tipo de cosas, ¿no? Las familias también se constata estas cosas, ¿no? Muchas pueden constatar estos vínculos de obsesión entre familiares, ¿sí? Hay también esas cosas. Dios, sin embargo, en su infinita sabiduría, muchas veces posibilita que los enemigos que no quieren reconciliarse los une a través de los lazos de sangre, los pone en la misma familia. Si me peleé con alguien y no me reconcilié, tengo la oportunidad de hacerlo en esta vida, porque si no lo hago en esta vida, será en la siguiente, y si en la siguiente no, vendrá pues como mi madre, mi padre o mi hijo o alguien de mi sangre para que yo pueda reconciliarme con él. Por eso es que a veces hay estas antipatías que se dan entre padres, hijos, hermanos, ¿no? Muchas veces es por esto, ¿no? La búsqueda de que se reconcilien y se perdonen, ¿no? Los grados de la obsesión. No todas las obsesiones son iguales. No todas son de la misma intensidad. Hay obsesión simple, fascinación y la más grave que es la de subyugación o posesión. Entonces, ¿de qué dependerá que sea una u otra? De la intensidad con que el obsesado entrega su voluntad al obsesor. Mientras el obsesor más domina al obsesado, entonces habrá más, será obsesión simple, fascinación o subyugación. A mayor la entrega de la voluntad, más intensa es la obsesión. ¿Y quiénes son los más fáciles de manejar? Aquellos que no tienen voluntad, pues que son de voluntad muy débil, ¿no? Dice, oye, yo quiero esto. No, vamos para allá. Yo quiero lo otro. Entonces ceden, ¿no? No, pero mejor por acá, acá es mejor. No, vamos para allá, vamos. Y por seguir al grupo van, ¿no? O sí, fuma, no te pasa nada. Todos fuman, yo como no voy a fumar, también fumo, pues, ¿no? Entonces no tienen voluntad. Entonces, las personas con voluntad débil son fácilmente manejables. Son las que padecen la obsesión el grado más grave, la subyugación, ese es el más grave de todos, ¿no? Pierden prácticamente su voluntad. Es la influencia perjudicial en su nivel máximo. Ella es prácticamente como un zombie, no tienen a la persona, ¿no? En el libro de los Mediums, Allan Kardec habla sobre la posesión o subyugación y dice, es una opresión que paraliza la voluntad de quien la padece y lo obliga a obrar a pesar suyo. O sea, su mente está controlada por el espíritu obsesor, de tal manera de que el espíritu obsesor es el que dirige las acciones, a pesar que ella no, o esa persona no quiere actuar de una manera, la obliga y finalmente cede ante esa voluntad, ¿no? Miren qué fuerte es esto, ¿eh? Los espíritus obsesores nos harán decir cosas que no diríamos sin su influencia. O sea, nos instalan pensamientos que nos hacen hablar muchas veces cosas que no queremos decirlas por cuenta propia, ¿no? También pueden sembrar ideas en la mente del obseso. Ya vimos, ¿no?, qué tipo de ideas. Normalmente son de sufrimiento. Transmiten emociones y sensaciones, obviamente negativas, o algunas veces sí son sensaciones satisfactorias cuando se trata de vicios o malos hábitos, ¿no? Entonces todo este poder tiene, si nosotros le permitimos, ¿no? Pero si estamos atentos, buscando estar en el bien,
reconciliarnos con nuestros enemigos, llevar una vida sana y practicamos la oración, la obsesión que podemos estar sufriendo no se va a agravar, no se va a poner más intensa, se va a mantener y después vamos a ver cómo se puede uno liberar de esas situaciones. ¿Sí? Entonces, el primer paso es ese, ¿no? Pero por el contrario, si sintonizamos con las ideas del obsesor, cedemos nuestra voluntad para que él ejerza cada vez más influencia sobre nosotros hasta el extremo de la posesión. ¿Sí? Me complazco en el vicio, entonces le doy la puerta abierta, le abro la puerta para que él me controle y me siga manejando el vicio, me siga incentivando. Y acá están los 3 grados, ¿no? Obsesión simple, fascinación y subyugación. Obsesión simple, donde la persona tiene conciencia de que no obtiene nada bueno, no haciendo caso a la influencia del espíritu. Cansado de que no se le oiga, se retira. O sea, muchas veces pasa eso, se me viene una idea, ¿no? Pero no le hago caso, o digo, no, pues es una cosa que no es, ¿no? Entonces, puedo darle cabida un rato, pero después reacciono, reflexiono, y entonces el espíritu se aburre y me deja, pues, no, no es fácil, dice, ¿no? Se va. La fascinación es el grado en que el espíritu que le domina se apodera de su confianza, agarra confianza, hasta paralizar su propio discernimiento y le hace encontrar sublimes las comunicaciones más absurdas que puedan imaginarse, ¿no? Como esa que les conté del cementerio, de que se pongan de blanco y todo eso. El obseso no tiene conciencia de lo que ocurre. Él cree que está bien eso, miren, sí, va a hablar, nos va a mandar un mensaje, vamos todos de blanco. No se da cuenta que es una tontería, ¿no? La subyugación, entonces, acá es una dominación completa, ¿no? Y lo puede arrastrar a hacer cosas ridículas y comprometedoras determinaciones, ¿no? Hasta muchas veces puede hasta controlar el cuerpo, ¿no? Dominar el cuerpo. Es un grado ya elevado muy intenso de posesión. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿No? Primero, que la persona que está siendo obsesada sea consciente de que está obsesada. Porque muchas veces dicen, no, que voy a estar obsesado yo, esas son tonterías, eso no existe, ¿no? Pero lo primero es reconocer. Que es igual, un enfermo, para curarlo, él tiene que darse cuenta que está enfermo, ¿no? Y el tratamiento no es solamente de un solo tipo, ¿no? Es interdisciplinario, vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque se trabaja con el obseso, se trabaja con el entorno familiar, los amigos, su círculo, ¿no? Donde él se mueve, y con el obsesor también. O sea, lo que le decía, esos medios que les quieren engañar, le dice, yo te saco los obsesores, ¿qué pasa? Trabajan solamente con el obsesor, no trabajan con él, ni con el obseso, ni con el entorno del obseso. En las reuniones mediúnicas se intenta ahí moralizar al obsesor, hacerle reflexionar, hacerle entender que lo que está haciendo le está causando también sufrimiento, ¿no? El que odia, porque muchas veces es por venganza, el que odia también sufre, no es que le guste odiar, ¿no? El que odia también sufre, ¿no? El espiritismo posee recursos especiales que son accionados como parte del tratamiento para las molestias del cuerpo, pero principalmente para las del espíritu. También nos dice Sueli Caldas en su libro Obsesión y Desobsesión. O sea, el espiritismo obviamente se enfoca primero en la parte espiritual, no solo en la parte física. Sin embargo, también ayuda en la parte física. ¿Qué acciones hay que tomar? En el centro espírita, cuando, estábamos antes de la pandemia, habían reuniones de asistencia espiritual, donde el grupo de asistencia espiritual, constituido por mediums esclarecidos y vinculados al cristianismo, a la doctrina espírita, asisten a la persona que está sufriendo el problema de obsesión. También se recomienda estudiar el Evangelio según el espiritismo. En realidad, como siempre les digo, ¿no? Si ustedes tienen otro Evangelio,
en buena hora. Todos los evangelios sirven, en la parte moral son iguales todos, ¿no? Podrán diferir en alguna frase que otra frase, en algún tiempo, alguna historia, qué sé yo. Pero en la parte moral todos los evangelios son iguales. La diferencia del evangelio, según el espiritismo, es que está comentado y explicado, y en palabras sencillas, ¿no? Para que pueda ser fácilmente entendido, ¿no? Y nos habla de no leerlo solamente, sino estudiarlo para entender, pues, ¿no? Si uno lee, muchas veces, como lee rápido, no entiendes, pero a la hora que lo estudias, en las reuniones de estudio, ahí vas a entender y vas a reflexionar. Recibir fluidos sanadores para contrarrestar los fluidos negativos del obsesor, ¿no? Esto es a través de los pases, ¿no? ¿Qué más? Agua fluidificada en las reuniones de oración, en el evangelio que se practica en casa también. Se coloca un vaso con un poco de agua, un medio vaso con agua, y en un ambiente de oración sincera, esa agua capta energías positivas del plano espiritual. Este es un tema físico, no es un tema de rito, es un tema físico, hay investigaciones científicas al respecto. Las moléculas del agua se armonizan y eso me ayuda a que también mi interior, acuérdense que el cuerpo es 60-70% agua, entonces también se armoniza. Orar siempre, individual o en grupo, tratar de que el ambiente del hogar, de la casa, sea un ambiente de armonía, no un ambiente donde están peleando, están tratando de imponer sus caprichos, su voluntad, sus egoísmos, no, trata de que exista armonía entre todos los que ahí están. Ayudarme con lecturas edificantes, ¿no? No pues lecturas que me induzcan más bien a reforzar mi vicio, ¿no? Si soy violento no voy a leer historias de crímenes, para que me den ideas de violencia, no, pues, ¿no? O tengo un problema de desviaciones sexuales, no voy a poner a leer pornografía, ¿no? Entonces tienen que ser lecturas edificantes, ¿no? ¿Sí? Que me ayuden a crecer espiritual y moralmente. Llevar una vida moralmente sana, persistiendo en el bien todos los días. No es que seamos perfectos, no es que seamos santos, pero debemos insistir en el bien todos los días. Podemos tener nuestros errores, nuestras fallas, nuestras debilidades, pero sigamos intentando siempre, y levantándonos y continuar en el bien. Es la mejor medicina. ¿Mm? Conservar un estado de ánimo que, bueno, los que participamos en el grupo de oración, una vez que terminamos la reunión de oración, todos terminamos felices, armonizados, livianitos, contentos. Luego de esa reunión debemos tratar de conservar ese ánimo, ¿no? Ánimo optimista, de alegría, de satisfacción, ¿no? De haber servido, ¿no? Y tratar de sentirnos bien, ¿no? Pensar cosas positivas, ser siempre optimista, no pensar siempre en el lado negativo, sino en el lado más bien positivo, ¿no? Ser alegres, a pesar de todas las circunstancias que nos rodean, podemos ser alegres, ¿no? No estoy diciendo que nos riamos como locos de la nada, pero mantener optimismo y alegría en todo lo que hacemos, ¿no? Y dar gracias a Dios, ser agradecido, ¿no? Todo lo que tenemos. Estudiar el Evangelio en casa, eso sí, altamente recomendado para todos. Agarren un horario en la semana y ese horario dedíquelo a, no mucho, 30 minutos, 40 minutos o 20 minutos si no tienen mucho tiempo, pero estudien y oren. Le va a hacer muchísimo bien, no solo a ustedes, sino a su casa, a su manzana, al barrio, a todos. Mantener pensamientos sanos, como decíamos. Orar es ponerse en manos de Dios. Siempre, ¿no? Entonces, eso es una ayuda inmensa, ¿no? La oración siempre es la herramienta más poderosa porque nos ayuda a equilibrar nuestros pensamientos, nuestro espíritu, ser agradecidos con Dios, reconocer la existencia de un ser supremo
que guía todos los destinos, ¿no? del universo, ya nos hace sentir una sensación de humildad, ¿no? Y no ser orgullosos ni egoístas, como que yo puedo, no necesito a Dios, ¿no? Yo mismo soy, ¿no? Desechar eso, ¿no? Nos mantiene los pensamientos sanos, armonizados, y como un preventivo psicológico. Quien ora no es que se pierda la razón o se desarmonice psicológicamente, ¿no? Es como una vitamina, ¿no? Si usted no quiere resfriarse, tome vitamina C. Si usted no quiere perturbarse, ore. Entonces, al orar prevenimos pensar mal y ganamos la compañía de los que vibran en la misma sintonía, ¿sí? O sea, nuestra armonía, nuestro agradecimiento a Dios, nuestro pensamiento elevado. ¿Quiénes son esos que vibran en la misma sintonía? Son los buenos espíritus, porque ya nos dijeron, estamos rodeados siempre de espíritus. Entonces, nosotros, ¿quién queremos que nos rodeen? ¿Los buenos o los otros? Mejor los buenos, ¿no es cierto? Porque nos vamos a sentir bien, vamos a crecer, vamos a ser felices. Entonces, ya sabemos lo que tenemos que hacer. El conocimiento de la doctrina espírita ayuda mucho. Esa es la herramienta teórica, la palanca teórica, digamos, de conocimiento. Nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque para ver la realidad de la vida, ¿no? La vida tenemos que verla en función de lo que es, no lo que nos cuentan que es, ¿sí? Con nuestro propio discernimiento. Y al aplicar estas enseñanzas morales que se desprenden de este conocimiento, la convertimos en una herramienta práctica, porque la utilizamos en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿sí? Entonces, es importante conocer y interiorizar y practicar, ¿sí? Entonces, ahí están las dos palancas. Entonces, el maestro nos decía esto, ¿no? Amar incondicionalmente, hoy, mañana y siempre. No puedo ponerle condiciones al otro para amarlo, ¿no? Simplemente amarlo. No puedo decirle, tú tienes que ser así, tú tienes que ser así, tú tienes que esto, tú no tienes que hacer esto. No, para amarte. No. Amarlo siempre. Siempre. Y todo el tiempo. Ese es el mejor tratamiento para la obsesión, ¿sí? Espero haber aclarado un poquito el tema de la obsesión, que haya sido de su agrado y que les sirva para reflexionar. Hay mucha bibliografía en torno al tema de la obsesión. Sin embargo, si yo les tuviera que a un neófito recomendarle alguna lectura, de repente la de Simonetti, que habla en términos muy coloquiales y es de fácil entendimiento, ¿no? También la obra de Sueli Caldas y el libro de los medios, ¿no? Básicamente. ¿No? Acá está la bibliografía para que los que quieran profundizar. El de Richard Simonetti, como decía, es un libro fácil de leer. En el libro de los espíritus también, el libro de los medios, ya mucha profundidad, y un tratado específico que es el de Sueli Caldas Schubert, ¿no? Por su atención, amigos, muchísimas gracias. Los esperamos como Camino de Amor todos los martes a las 7:30 por estos mismos canales, Facebook Live y Zoom. Muchísimas gracias, que Dios